comenzar. Ahorita, al terminar la clase, les voy a subir esta presentación. Ok, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo ahora los lípidos intervienen como una fuente de energía. Ustedes saben que, ¿cuál sería la molécula de obtención de energía a partir de lípidos? ¿Cuál es la molécula que representa de los lípidos una fuente de energía? Los triglicéridos. Los triglicéridos. Ahora, los triglicéridos están en dos sitios, principalmente tejido adiposo, pero también tenemos el muscular. El tejido muscular también puede resguardar triglicéridos. Lógico, quien se lleva la mayor, digamos, porción de los triglicéridos es el tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, hay que recordar un poquito que la transferencia de la energía durante el ejercicio, pues tenemos de situaciones muy rápidas, el aláctico, fosfágeno, a partir de la fosfocreatina, también para mayor duración teníamos el lactato, a partir del piruvato que se obtiene, y también habíamos comentado cómo también a partir de las proteínas, al sufrir degradación, los mismos aminoácidos pueden convertirse en intermediarios metabólicos. Nada más déjenme, se me bloqueó aquí la pantalla, no les puedo dar acceso a las demás personas. Que necesito que entren a tiempo para que tengan que estar quitando esto. Ok. Entonces decíamos que tenemos tres sistemas, ¿no? De energéticos, sería el aláctico, el láctico y el oxidativo o aeróbico. Gran parte de lo que se lleva a cabo en la contracción muscular, los movimientos de los diferentes huesos, cartílagos, pues van a requerir de la energía. Esta energía pues provenida de diferentes tipos de moléculas, como la fosfocreatina, como el mismo ATP, generado a partir de la glucólisis o de la vía aerobia o anaerobia. Y también como sustratos de otras moléculas, como en el caso de los aminoácidos. Los sustratos energéticos, dice, para el músculo esquelético son fundamentalmente las grasas y los carbohidratos. En el caso de las grasas serían los triglicéridos y en los carbohidratos el glucógeno muscular principalmente. En ocasiones las proteínas actúan como sustratos. Acuérdense que esto es como que lo menos que utilicemos en las proteínas como fuente de energía, porque ellas cumplen otras funciones, catalizadoras, señalización, transporte, almacenamiento. Y bueno, las demandas que vamos a tener durante la actividad física o el ejercicio van a venir de esas reservas, dichas del glucógeno muscular y sobre todo los triglicéridos. Ahora, los triglicéridos los podemos encontrar almacenados, como lo decíamos, en el tejido adiposo o muscular, pero también los que están en circulación por medio de las lipoproteínas. Acuérdense que el kilomicrón y las VLDL son las más ricas en triglicéridos y de la ingesta diaria de nuestros nutrientes. ¿Okay? También algo muy importante, esta es nuestra dieta que tenemos diariamente, ¿verdad? En el caso, carbohidratos, grasas y proteínas que están palomeadas son nuestra fuente de energía. Pero ¿qué pasa con la fibra, vitaminas y minerales? Deben de venir incluidas, pero no son aporte energético. En el caso de la fibra, esto lo que ayuda es que puedan producirse heces abundantes, blandas, combatir el estreñimiento y evitar enfermedades intestinales. Los minerales nos ayudan a construir los huesos, en el caso calcio, fósforo, y controlan el equilibrio de los líquidos, sodio, potasio, cloro, ¿verdad? Y secreciones glandulares. En el caso de las vitaminas, regulan los procesos químicos del cuerpo. Acuérdense que las vitaminas trabajan como cofactores enzimáticos. Dice, y ayudan a convertir las grasas en energía. Entonces también, como aclaración, las vitaminas no generan energía. Actúan como cofactores principalmente para que gran parte de las grasas se puedan convertir en energía. Los sustratos, dice, ceden la energía contenida en sus enlaces químicos para la fosforilación del ATP, que es nuestra molécula de alta energía. La célula muscular, dice, solo es capaz de obtener directamente la energía química del ATP para transformarla en energía mecánica. Esta misma molécula que interviene a nivel muscular para formar otro tipo de molécula 5 veces mayor y potente que ella, que sería la fosfocreatina, por ejemplo. Y para el proceso de contracción sabemos que ocupamos el ATP para que calcio unida a la troponina,
luego la actina y la miosina se puedan unir entre ellas y se pueda llevar a cabo lo que es el proceso de la contracción. Ahora, este proceso de la contracción, pues son requerimientos de la energía que pueden ser proveídas, como lo decíamos, por el mismo músculo o por otro tipo de moléculas o sustratos externos del músculo para venir a ser utilizados en forma de la beta-oxidación, en forma de la glucólisis anaerobia, el ciclo de Cori, la gluconeogénesis, que ya finalmente se desarrollaría en la parte del hígado. ¿Okay? Y la célula muscular dispone de 3 mecanismos que ya los vimos, el aláctico, láctico y el oxidativo, ¿verdad? Que también ya los habíamos mencionado. ¿Sí? Ya los vimos, no voy a entrar en detalle con ellos. Ahora, los sistemas energéticos en función del tipo de sustrato utilizado se pueden clasificar. En el caso de la fosfocreatina, para el mismo músculo de una manera rápida, que tenemos alrededor de máximo 20 segundos para su utilización, el metabolismo de los hidratos de carbono para procesos más de tiempo, más extensos, el metabolismo de los hidratos de carbono para el almacenamiento principalmente y utilización del glucógeno, metabolismo de las grasas al ser lipólisis y al llevar a cabo la beta-oxidación, y el metabolismo de las proteínas cuando se sufre proteólisis y los aminoácidos pues puedan sufrir desaminación convirtiéndose en intermediarios como el piruvato, como el oxalacetato, el alfa-cetoglutarato, entre algunos otros. Y bueno, aquí está la tabla que nos representa el aláctico. Tenemos ATP y fosfocreatina, el láctico a partir de los hidratos de carbono, y esto me lleva a la gluconeogénesis. Y grasas y proteínas, si ustedes se fijan, solamente es aeróbico. ¿Por qué? Porque una vez que las grasas son degradadas de los triglicéridos, son llevadas a la mitocondria para ser convertidas en acetilcoenzima. En el caso de las proteínas, el único intermediario del ciclo de Krebs que puede formar glucosa y es el oxalacetato, ¿no? Entonces está en un sistema aeróbico mitocondrial en presencia de oxígeno. Ahora, vamos a empezar a hablar un poquito de las grasas más a profundidad. Nosotros ya sabemos que nuestra molécula representa en los triglicéridos nuestra reserva energética, tejido adiposo principal. Cuando se hace ejercicio, el uso de las grasas, ¿sí? Sobre todo cuando estamos usando un ejercicio más extenuante, de más larga duración, nosotros podemos utilizar también las grasas, no solamente el glucógeno. Ahora, ¿cuál es el objetivo de utilizar las grasas y los triglicéridos? Pues permitir ahorrar glucógeno muscular y hepático, no acabármelo completamente. Dice, los ácidos grasos que utiliza la célula muscular pueden obtenerse de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo o el propio músculo y de las lipoproteínas circulantes. Entonces, a lo que vamos. El propio músculo puede utilizar el glucógeno, también puede utilizar los ácidos grasos de los triglicéridos, pero dice que usa las grasas para también no agotarse el glucógeno hepático y muscular, pero que también redistribuye las grasas. Dice, agarro del tejido adiposo y agarro también de lo que está en circulación. Quien lo están transportando son el kilomicrón y el VLDL. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que hay aplicaciones bancarias que te permiten ahorrar. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que tienes un trabajo donde te pagan 3,000 pesos y tú tienes una manera de seleccionar en esa tarjeta, en esa aplicación, en tu celular, que digas 500 pesos quiero que se me vayan a fondo de ahorros, porque yo no me quiero acabar todo el dinero de la semana o de la quincena. Entonces pasas y transfieres 500 pesos y ahí estás ahorrando. No te vas a acabar todo lo de la tarjeta de débito. Ahora, tú puedes sacar otros 500 pesos o 1,000 pesos en efectivo para decir, para traer algo, porque luego a veces hay lugares donde no siempre te aceptan la tarjeta. Entonces, tú ya tienes 1,000 pesos en efectivo, tienes 500 pesos almacenados y entonces te quedan otros 1,500 pesos en la tarjeta. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que vas a un lugar a comerte algo y son 100 pesos. Entonces, tú sabes que tú no vas a agarrar los 500 pesos que se fueron al fondo de ahorros. O los vas a tomar
de los 1,500 que tienes disponibles en la tarjeta de débito o de los 1,000 pesos que traes en efectivo. O sea, si tú te fijas, tú empiezas a hacer una redistribución. De decir, esto no lo voy a tocar, pero dispongo de aquí y dispongo de acá. Lo mismo pasa con el músculo. El músculo, ¿qué tanto puede tener y obtener energía? De los carbohidratos, de las grasas, pero de los triglicéridos que están en circulación, que aún todavía no han sido almacenados, de los que ya están almacenados, de las proteínas. O sea, en otras palabras, el músculo está jalando de todo tipo de reservas energéticas y provee para sí mismo. No sé si ustedes han escuchado el famoso dicho, primero mis dientes que mis parientes. Hagan de cuenta que es lo mismo. ¿Sí? Aquí en este caso, el músculo provee y se preocupa por sí mismo. Decir, hey, pues jalo de las grasas, pero tampoco me voy a acabar el glucógeno. ¿Verdad? Tengo que tener una reserva. Tengo que tener mis 500 pesos siempre ahí. Porque al mes, si me pagan por semana, ya tengo 2,000 pesos que yo sé que los voy a disponer para cualquier emergencia. Ahí está. Entonces, jalo de acá, del efectivo, jalo de lo que me quedo acá. Lo mismo pasa con el músculo. ¿Sí me lo entendieron? Más o menos, ¿qué es lo que hace entonces el músculo para obtener energía? Sí. ¿Sí? Dicho eso, dice, una vez ingeridos y con la ayuda de la bilis, dice, los ácidos grasos se absorben en el intestino delgado, eso ya lo vimos en otros en la digestión, y alcanzan la linfa recubiertos de una capa proteica proporcionada por los enterocitos, dando lugar a los kilomicrones. Entonces nosotros ya vimos la formación de un kilomicrón, compuesto por ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, ésteres de colesterol no esterificado, apoproteínas, bueno, una macromolécula grande. El hígado sintetiza otro complejo, lipoproteico. Dice, las lipoproteínas se encargan de la distribución de las grasas por el organismo. Acuérdense que las dos lipoproteínas más ricas en triglicéridos es el kilomicrón y el VLDL, y ahí llevan triglicéridos. Entonces el músculo puede jalar triglicéridos de ahí y también del tejido adiposo de lo que ya está almacenado. Si están en circulación es porque vienen de la dieta. Si están almacenados es que ya hubo un proceso de digestión y todo, entonces ya tengo un almacenamiento. Entonces, jalo 50% de acá y jalo 50% de acá y le sigo dejando triglicéridos al tejido adiposo. Hay un término en inglés que traducido al español, en muchos artículos te lo hablan, te dicen las grasas son una fuente incalculable o una fuente que no se agota tan fácilmente. ¿Por qué? Porque acuérdense que 1 gramo de lípido es igual a 9.1 kilocalorías, a 1 gramo de proteína o 1 gramo de azúcar, que son 4. Entonces, ni uniendo 1 gramo de proteína con 1 gramo de azúcar, le pegamos o le llegamos a la cantidad de energía que nos generan los lípidos, ¿verdad? Ahora dice, tanto los kilomicrones como las VLDL, que son las lipoproteínas más ricas en triglicéridos, son los responsables de transportar ácidos grasos, dice, o triglicéridos al tejido adiposo y a la célula muscular, o sea, al adipocito y al miocito para su almacenamiento. Dicho proceso se da gracias a la lipoproteína lipasa. Ya habíamos hablado un poquito de esta enzima, ¿sí? Que es activada por la ApoC2. Dice, rompe el complejo proteico, en este caso, dice, para el ingreso de los ácidos grasos más abundantes en el tejido adiposo, fibras tipo 1 y corazón. La LPL, dice, es más activa por niveles de adrenalina y por contracción muscular. ¿Por qué? Porque en este caso, el mismo músculo requiere altas concentraciones de energía para llevar a cabo el mecanismo, sobre todo en la actividad física. ¿Okay? Entonces, la LPL es una enzima que se encuentra en circulación, en los capilares, que me va a ayudar a que los kilomicrones y las VLDL puedan degradar a los triglicéridos para usarlos como una fuente de energía. En el tejido adiposo, dice, a la célula muscular. Los principales estímulos lipolíticos al inicio del ejercicio en el hombre son el aumento de la concentración de adrenalina. Entonces activamos catecolaminas, activamos glucagón,
activamos cortisol. Dice, y la disminución de insulina circulante. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a utilizar mis reservas energéticas. No puede estar activa la insulina. La insulina es para almacenamiento. El glucagón es para degradación. Acuérdense esa parte. Entonces dice, la capacidad de movilización, o sea, de la degradación, en el caso de los triglicéridos, va a depender de la capacidad transportadora de la sangre y del flujo sanguíneo en el tejido adiposo. Entonces, cuando hay problemas de aterosclerosis, todo eso es más difícil. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo es muy lento. Cuando hay vasoconstricción, ¿sí? Impide también el transporte de las grasas. Ahora, hay un proceso llamado lipólisis, que también ya lo sabemos en qué consiste, que es la degradación de un triglicérido en una célula de un adipocito. Aquí actúa una enzima para su degradación, se llama lipasa. Entonces, es muy diferente lipoproteína lipasa a lipasa. Ejercen más o menos lo mismo, nada más que la lipoproteína lipasa se encuentra en circulación. Lipasa se encuentra actuando en el tejido adiposo. Acuérdense que hay lipasa pancreática, lipasa hepática, lipasa intestinal, lipasa lingual, que hace hidrólisis y degradación. Pero aquí la que yo tengo en el almacenamiento de los triglicéridos por el adipocito, aquí entra la lipasa y decimos lipasa sensible a hormonas. ¿Por qué? Porque ante eventos de estrés, por el uso de las reservas, se activa la adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucagón. Por eso decimos lipasa sensible a hormonas. Y esta lipasa, a diferencia de la lipoproteína lipasa, me permite degradar a los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, en sus componentes originales que formaron al triglicérido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El glicerol que se libera del tejido adiposo viaja por la sangre del tejido adiposo a la circulación y se va al hígado. ¿A qué se va al hígado? Se va a hacer glucólisis o se conecta a la vía glucolítica, glicerol 3-fosfato, y sigue su secuencia y hace gluconeogénesis. Luego de ahí, los ácidos grasos son transportados por una proteína sintetizada en el hígado llamado albúmina. Esos ácidos grasos que salen del tejido adiposo pueden ir al hígado o al músculo. Yo me voy a enfocar ahorita en el músculo porque estamos hablando de la contracción muscular, pero también los ácidos grasos pueden ir al hígado. Ahorita voy a enfocarme con el músculo. Pueden ir a los dos sitios. Principalmente más van al hígado. Pero aquí en este caso, ¿por qué van al músculo? Para un suministro de energía. Esos ácidos grasos que son transportados por la albúmina y forman este complejo, cuando la albúmina introduce a los hepatocitos o a los miocitos a los ácidos grasos, entonces los mete, digamos, a la célula. Pero tienen que entrar estos ácidos grasos a la mitocondria. ¿Quién los va a introducir a la mitocondria? Una sustancia que nosotros producimos, sobre todo por unos aminoácidos cetogénicos. Esta sustancia se llama carnitina. ¿Ok? Entonces, la carnitina, cuando nosotros tenemos entonces una deficiencia de carnitina, ¿sí? Porque puede ser un problema congénito. Si hay deficiencia de carnitina, no voy a poder llevar a cabo la beta-oxidación, porque la beta-oxidación depende de la carnitina, ¿sí? Que es nuestro tipo de sustancia que introduce a los ácidos grasos. Ahora, yo necesito de una enzima para que esos ácidos grasos puedan entrar al interior de la mitocondria. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama traslocasa carnitina acilcarnitina. ¿Sí? Traslocasa carnitina acilcarnitina. Esa es una enzima que me ayuda a introducir los ácidos grasos al interior de las mitocondrias. Y cuando entran al interior de las mitocondrias, se convierten, como dice ahí, en acilcoenzima A. ¿Sí? Me voy a adelantar poquito a esto para que vean la imagen. ¿Ok? Entonces, esos ácidos grasos que fueron transportados por la albúmina al miocito, en este caso, tienen que ser introducidos por una enzima. ¿Se acuerdan que la traslocasa era una enzima que me permitía
entrar al piruvato, a la parte mitocondrial, para que luego ya actúe con el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. Esta enzima se llama traslocasa carnitina y permite introducir los ácidos grasos al interior de las mitocondrias para que se convierten en acilcoenzima A. Y una vez que ya están en acilcoenzima A dentro de la mitocondria, empieza el proceso de la beta-oxidación. ¿Sí? Que consiste en 4 pasos. No se los van a preguntar los pasos de la beta-oxidación, los vamos a ver en el tercer parcial, pero de una vez para que lo sepan. Los 4 pasos de la beta-oxidación es oxidación, hidrólisis, oxidación y tiólisis. ¿Por qué oxidación? Porque utilizamos el FAD. ¿Por qué hidrólisis? Porque utilizamos una molécula de agua. ¿Por qué otra vez oxidación? Porque utilizamos el NAD. ¿Y por qué tiólisis? Porque utilizamos una tiolasa. Se fijan el grupo tiol que aparece abajo. Entonces, ¿qué es lo que se convierte? El acil en acetil. Los ácidos grasos se convierten en acetilcoenzima, entran al ciclo de Krebs y tenemos que llegar como el relojito, en donde inició y donde terminó, en oxalacetato. Y vámonos hacia gluconeogénesis. Esa es la manera, entonces, como obtengo, a partir de las grasas, energía. Pero no se les olvide, transporte, primeramente lipólisis por lipasa, sensible a hormonas. El glicerol se va al hígado a hacer a la vía glucolítica gluconeogénesis. Los ácidos grasos que se liberaron del tejido adiposo son transportados por la albúmina, son llevadas, en este caso, a los hepatocitos o a los miocitos. Y ahí estos ácidos grasos son introducidos por carnitina, necesito la enzima, traslocasa, carnitina, para entonces formar el acilcoenzima A y empezar ahí, donde está la acilcoenzima A, ya estando dentro de la mitocondria, empieza la beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Es la oxidación de los ácidos grasos para ser usados como fuente de energía. La lipólisis no es fuente de energía, o no es un proceso que genere energía. Ni la cetogénesis, ni la cetólisis, ni la lipogénesis. ¿Sí quedó claro? Sí. Profe, Ande. disculpe, hay un compañero en sala de espera. Entonces, es muy importante que sepan que una deficiencia de carnitina, un paciente pudiera presentar hipoglucemia. ¿Por qué? Porque si no puede usar las grasas como fuente de energía, lo mismo pasaría como casi en una glucogenopatía. Pudieran presentar hipoglucemia. Ahora, aquí no tienen acumulación de glucógeno. ¿Qué es lo que tendría que administrarle a mi paciente? Si tuviera una deficiencia de carnitina, le tendría que meter de manera intravenosa glucosa para subir sus niveles de glucosa, porque no puede utilizar su reserva, su segunda reserva energética. ¿Sí? A veces puede haber errores en el metabolismo congénito de este tipo de sustancias que no las producimos, ¿sí? Y no se van a producir, entonces traen un problema congénito. Cuando veamos esta parte específicamente lípidos, por la cuestión de corazón y cuestión cardíaca, vamos a hablar de casos clínicos por deficiencia de este tipo de enzimas que se encuentran a nivel de membrana de los hepatocitos o de los miocitos. Dice, las lipoproteínas circulantes, los triglicéridos circulantes contenidos en las VLDL y en los kilomicrones como fuente de energía durante el ejercicio son poco importantes. Solo el ejercicio intenso reduce sus niveles. O sea, si yo me agarro haciendo bicicleta, ¿sí?, media hora, no voy a usar las grasas de las lipoproteínas. Solamente, por ejemplo, si ya me empiezo a ir a un maratón, algo más intenso, los estaría utilizando. Los triglicéridos intramusculares. Aproximadamente la mitad de los ácidos grasos oxidados en el músculo durante el ejercicio, dice, procede de los ácidos grasos circulantes. Ahora, ¿quién puede hacer entonces beta-oxidación? El músculo y el hígado. Principalmente hace más el hígado, ¿sí? Pero también el músculo lo puede hacer. Dice, mientras que la otra mitad procede de los triglicéridos almacenados en la propia célula muscular. ¿Sí? Ahora, lo mismo. El músculo utiliza los triglicéridos que tiene en el músculo para él mismo. Los triglicéridos
que fueron degradados y son llevados los ácidos grasos al hígado, es lo que me va a ayudar entonces a exportar energía para otros tejidos extrahepáticos, no para el músculo. ¿Sí? Aunque sí lo puede llevar para el corazón, por supuesto, pero sobre todo al cerebro, que ocupan grandes cantidades de glucosa. ¿Sí? Entonces, los triglicéridos intramusculares solamente va a agarrar el 50% para sí mismo y de las lipoproteínas, para entonces no acabarse el glucógeno y siempre tener lípidos y tener también glucógeno. Déjenme ver algo más. Eso es lo que les decía. Dice, los lípidos almacenados en el organismo representan la principal reserva energética y constituyen una fuente casi inacabable de energía durante el ejercicio. ¿Por qué inacabable? Porque agarro de circulación, si es un ejercicio intensivo, y agarro del tejido adiposo. Entonces, hay suficiente. O sea, también le suministró la fosfocreatina, le suministró el glucógeno, ¿sí? O sea, hay muchas fuentes para que el músculo tenga opciones. Dice, una vez en el interior del miocito y antes de ser oxidado, los ácidos grasos experimentan un proceso de activación por el cual elevan su nivel energético para su posterior y ceder la energía. Esto ocurre en el sarcoplasma. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a hacer que utilicemos el ATP, ¿verdad? Y esta molécula llamada acilcoenzima A, pues vaya como una molécula ya oxidada con un potencial de energía, para que solamente se convierta en acetilcoenzima A por los 4 pasos ya mencionados anteriormente. Y es lo que acabo de explicar, ¿verdad? El proceso de la beta-oxidación, llevada en el músculo o llevada en el hígado, en cualquiera de los dos sitios, sobre todo la del músculo para suministro de él mismo, ¿sí? Utilizando 50% de los adipocitos y utilizando otro 50% de las lipoproteínas. ¿Cuál sería la enzima que ayudaría a que esos triglicéridos que están en circulación sean degradados? ¿Por qué enzima? Fabela, buenos días. Buenos días. ¿Me puedes decir por qué enzima es utilizada las lipoproteínas para hacer degradación de triglicéridos y usar los ácidos grasos como fuente de energía? Es la lipoproteína lipasa, ¿no? Y la del tejido adiposo es la lipasa. ¿Okay? Son enzimas muy diferentes. ¿Ve? Hacen prácticamente lo mismo, pero en sitios diferentes. ¿Okay? Eso es bien importante. Bueno, esa es la beta-oxidación. Si se fijan, pues se conecta al ciclo de Krebs. ¿Sí? Ahora, yo voy a hablar de otros tipos de moléculas que se generan en el hígado y se llaman cuerpos cetónicos. Ahora, antes de empezar a hablar de los cuerpos cetónicos, quiero que quede bien claro las 5 rutas metabólicas. Lipólisis. Lipólisis es degradación de triglicéridos. Beta-oxidación es la oxidación de los ácidos grasos para ser usados como fuente de energía. Esa es la única ruta metabólica de las grasas que generan energía. Lipogénesis, formación de ácidos grasos. ¿Sí? Y tenemos cetogénesis, formación de cuerpos cetónicos. Y cetólisis, que es la degradación de los cuerpos cetónicos. Ahora, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos que se forman en el hígado? Son 3. Beta hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Beta hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Estos se forman en el hígado. Se forman a partir de 2 moléculas de acetilcoenzima. ¿Ok? Entonces quiere decir que después de que yo hago beta-oxidación y yo sé que obtengo acetilcoenzima A, a partir de la acetilcoenzima A, yo puedo, ¿sí?,
generar cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el objetivo de formar cuerpos cetónicos? Que salgan del tejido extrahepático o que salgan del hígado hacia otros sitios, como el cerebro y el corazón, para suministrar la energía. Entonces, se fijan, la acetilcoenzima A o la glucosa que se genera o el ATP del músculo es para suministro de sí mismo. Los cuerpos cetónicos que salgan a partir de 2 moléculas de acetilcoenzima A son los que van a salir, salen como moléculas así, tal cual, cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato y acetoacetato salen del hígado por circulación, se van al cerebro, se van al corazón para suministrar más energía. ¿Sí? Ese es el objetivo de los cuerpos cetónicos. ¿Por qué puede venir la cetonuria? Una cetonuria la podemos identificar de 2 maneras. En un examen general de orina. El examen general de orina viene en 10 parámetros. El pH, la glucosa, las proteínas, el urobirinógeno, los nitritos, la bilirrubina, viene sangre, leucocitos. ¿Sí? Hay varios parámetros. Y entre ellos vienen lo que es las cetonas. Entonces, cuando un paciente entra en estado de cetonuria, porque detectamos las cetonas, se le dice cetonuria, el término, es por 2 significados. O es cetoacidosis diabética o es ayuno prolongado. ¿Por qué cetoacidosis diabética? Si el diabético tipo 1, mal controlado por nula producción de insulina, no puede meter la glucosa al hígado, al músculo, para hacer la glucólisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se queda toda la glucosa en sangre. No hay glucógeno, o hay deficiencia de glucógeno. ¿Sobre quién me voy a lanzar? Sobre las grasas, ¿verdad? Por eso hacen esta acidosis, ¿verdad? Nuestros pacientes diabéticos, cetoacidosis, porque empiezan entonces a utilizar las grasas y empiezan a formar cuerpos cetónicos. Y es lo que me indica que están descompensados. Entonces tú les haces una glucosa y traen 400, 500 de glucosa, ¿no? La otra es ayuno prolongado. Si yo me voy a ayunos de 16, 18, 24 horas, me va a salir cetonas en orina. No quiere decir que sea diabético. Por eso es el significado. Cetoacidosis diabética o ayunos prolongados. ¿Ok? Y otra es por medio del aliento. El paciente trae un aliento acidótico. ¿Ok? Dice, los cuerpos cetónicos se movilizan desde el hígado, porque ahí es donde se forman, y pueden ser utilizados por la célula muscular como combustible. Si se fijan cómo también ahora el músculo puede obtener energía hasta por esto. ¿Sí? O sea, el músculo, pero anda por todos lados buscándole cualquier tipo de molécula que sea energética y dice, véngase para acá conmigo, porque yo la voy a aprovechar. ¿Sí? Entonces, el músculo tiene muchas opciones de recibir la energía. Dice, el aporte de energía es pequeño. Algo es algo, ¿verdad? Solo contribuye con menos del 7% de la energía en el metabolismo muscular. Pueden ser utilizados como sustrato energético por otras células del organismo, sobre todo las del sistema nervioso central. ¿Sí? De una manera también rápida. Y aquí están, los ácidos grasos son convertidos en acetilcoenzima A por beta oxidación en el hígado, que también sucede en el músculo, acuérdense. Y luego el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato pueden irle a suministrar energía al miocito o a las células neurológicas. Y luego ya se conectan. Si se fijan, ¿en qué se convierten los cuerpos cetónicos? En acetilcoenzima A, en lo que originalmente los formó. Y entran al ciclo de Krebs y luego hacen gluconeogénesis. Entonces voy a hacer una siguiente pregunta. El día de hoy le toca a Laishma. Buenos días. Laishma, buenos días. Ok, quiero que por favor me digas cuáles son las moléculas y sustratos que el músculo dispone para obtener energía. De todas las que hemos visto, ahorita ya les mencioné varias. Quiero que me des todo el listado. ¿Cuáles son las moléculas y sustratos que el músculo necesita o
utiliza como fuente de energía. Vémelas poniendo en el chat. Estoy evaluando participaciones. Brian, buenos días. Parra. Se asustó Guerrero, ¿eh? Parra, buenos días. Si no me contestan, no hay participación, ¿eh? Y le pegan estudio. Descríbeme o veme anotando ahí en el chat cuáles son las moléculas, ¿sí? O sustratos que utiliza el músculo como fuente de energía. Bueno, ya llevamos 2 que no participan, ¿eh? Y eso le pega actitud y participación y estudio autodirigido, ¿eh? Conste. Anet, buenos días. Buenos días. ¿Me puedes decir el listado de todas las moléculas y sustratos que son fuente de energía para el músculo? A ver, bueno, los sustratos son el glucógeno. ¿Sí es ese? Bueno, en este caso serían moléculas. Ah, ok. Es que tenía apuntado como glucógeno, lactato, aminoácidos, ácidos grasos libres Ok. y creo que ya. No, falta. Ok, ¿Alguien me falta. quiere participar más? Digo, que me dé más. Sí hay. Ahí me dijiste como 3, pero hay más. También Los triglicéridos los cuerpos también, ¿no? cetónicos. Los triglicéridos. Triglicéridos de almacenamiento o de circulación, traducido, lipoproteínas, kilomicrón y VLDL. Ahí tenemos 12, aunque son el mismo, pero están en diferentes maneras. Ok, entonces es de almacenamiento 1 y el otro es BLDL y el kilomicrón. Que es de Ok. circulación. Ahí llevamos 2. Otro, ¿cuál sería? Que dijo su compañera, Dijo glucógeno. glucógeno, lactato también mencionó. Ajá. No Glucosa. sé si la glucosa cuente, porque o sea, dentro del ciclo. Viene el glucógeno. Ajá, bueno, sí. Luego, uno de más? manera rápida. Fosfocreatina. En La la fosfocreatina. fosfocreatina, llevamos 5. Luego, Dejo. y ahorita el que acabo de mencionar. Los cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. Si se fijan, toda la gama de posibilidades que tiene el músculo, sobre todo aquí lo que está obteniendo la energía es en forma de gluconeogénesis. Esta es la manera, ¿sí? Gluconeogénesis, independientemente, sabemos que venga del glucógeno, que venga de los triglicéridos, que venga en el caso de la fosfocreatina es directa, no entra la gluconeogénesis, ¿verdad? Sino que es como independiente, por eso se llama láctico o fosfágeno. Es el único que no entra en el caso de la gluconeogénesis, pero el resto, ¿sí? Tienen que ser acetilcoenzima A o hacen lactato y se conectan por el oxalacetato y se conectan con una enzima. Ahora, voy a hacer la siguiente pregunta que está muy relacionada con todo esto. Monse, muy buenos días. Muy buenos días, químico. ¿Cuál es la enzima, fíjate, de la gluconeogénesis? Aunque nosotros ya la vimos, pero es válido preguntarla porque se conecta. ¿Cuál sería la enzima de la gluconeogénesis que es hepática, mitocondrial y utiliza biotina como cofactor?
Ay, químico. Dejé chico mis apuntes. Digo, aprovechando el viaje que estamos en la gluconeogénesis. Químico, Ande. si puede aceptar a una compañera que la acaba de Ya. sacar. Ah, gracias. Salvador, ¿te acuerdas? ¿Es la piruvato carboxilasa? ¿Cuál? ¿Piruvato qué? Carboxilasa. Carboxilasa, muy bien. ¿Sí? Y Perdón, químico. esta me lleva a fosfenoilpiruvato. Y luego usamos fosfenoilpiruvato carboxiquinasa. Y luego de ahí nos vamos para arriba hasta llegar a utilizar la glucosa 6-fosfatasa, la misma que utilizamos en la glucogenólisis hepática, porque estamos hablando que la gluconeogénesis sucede en el hígado, no en otros sitios, ¿verdad? Independientemente de lo que el músculo utilice, tiene que redirigirse al hígado para su metabolización. Y luego ya una vez que usamos la glucosa 6-fosfatasa, porque la exoquinasa es irreversible, no podemos usar esa, sacamos glucosa y esta glucosa puede ser nuevamente llevada hacia el propio músculo, ¿sí? Entonces, se fijan, esas son las rutas, en inglés le llaman rutas, o traducidas en español, rutas de rodeo o de bypass, porque hacen todo este tipo de proceso, ¿verdad? Muy bien. Esta parte de lípidos le va a evaluar la química, entonces para que estén poniendo mucha atención y estoy haciendo muchas preguntas medias capciosas de esa manera. Y aquí está parte de lo que es el ciclo de Krebs. ¿Cómo conecto con todo? Si ustedes se fijan, ahí están todos los metabolitos desde, se fijan, piruvato, entramos por el complejo PDH, que ya sabemos, el acetilcoenzima A, el oxalacetato, que sale de la piruvato carboxilasa, se une con el acetilcoenzima A para formar el citrato, pero si se fijan, en el piruvato, en el acetilcoenzima A, en muchos intermediarios metabólicos están los aminoácidos. Si ustedes se fijan, ahí dice acetilcoenzima y hay una flechita, dice ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, ahí donde estamos hablando es que estos ácidos grasos se forman a partir de más adelante lo vamos a hablar, del citrato. O sea, el acetilcoenzima A te conecta a citrato y ahí es donde empieza la lipogénesis. Vamos a decir aquí, el citrato sale de la mitocondria al citosol y en el citosol se convierte en acetilcoenzima A. Fíjense, el citrato es el único metabolito del ciclo de Krebs que puede convertirse en acetilcoenzima A fuera de la mitocondria. Ahí utiliza una enzima que más adelante vamos a ver que se abrevia como ACC, acetilcoenzima A carboxilasa. Y luego se convierte en malonil. Y el malonil, vámonos a un chorro de pasos para formar lo que es el ácido palmítico o palmitato, que es un ácido graso saturado que nuestro cuerpo produce. Entonces, ya que tengo estos ácidos grasos y dan varias vueltas, ¿verdad? Esos ácidos grasos se unen con el glicerol. ¿Dónde hay glicerol? Acuérdense que la glucosa por el GLUT4 dependiente de insulina con altas concentraciones de calcio, ¿qué es lo que hace? Que esta glucosa que entró al músculo o al tejido adiposo pueda obtener el glicerol que necesitan los ácidos grasos para formar un triglicérido y para tener ese almacenamiento. ¿Sí? Entonces, se fijan, todo esto, ¿cuál es la gluconeogénesis? A partir del oxalacetato. Se fijan ahí, dice que el oxalacetato va a utilizar la fosfenoilpiruvato carboxiquinasa. Ahí está abreviada PEPCK. ¿Sí? Y luego se convierte en fosfenoilpiruvato, y luego el fosfenoilpiruvato a piruvato, y luego ya formamos glucosa. ¿Okay? Ejercicio intenso, moderado y prolongado. Dice, en el ejercicio intenso hay aumento de la liberación de la adrenalina, noradrenalina, glucagón, aquí entran gran parte de las catecolaminas, dice, y un descenso de insulina. La insulina es para anabolismo, aquí yo estoy usando catabolismo, ¿verdad? Por eso baja los niveles de insulina. Y esto en respuesta activa a la fosforilasa, a una enzima, ¿verdad?, que participa sobre todo para activación durante procesos de degradación. El ejercicio moderado y prolongado, dice, inicio
en la principal fuente de energía la constituyen los carbohidratos, sobre todo el glucógeno. Después de 20 minutos, el 60% lo aportan las grasas. ¿Sí? Entonces, cuando estamos haciendo un ejercicio moderado y prolongado, después de los 20 minutos ya el glucógeno se queda en paz y empezamos a usar las grasas del tejido adiposo y las circulantes. Cuanto más baja es la intensidad, mayor protagonismo adquieren las grasas. ¿Sí? Entonces puedo bajar la intensidad, pero me voy a mayor tiempo y adquieren, dice, protagonismo las grasas. O sea, se llevan el uso de la energía para el músculo. ¿Sí? Y empezamos a ver que las personas empiezan a bajar de peso, ¿verdad? Y empiezan a utilizar más la proteína para el aumento muscular, bajan el tejido adiposo y empieza a haber resultados en la pérdida de peso. Dice, la dinámica de las grasas durante el ejercicio. La oxidación de estas depende de la disponibilidad de los ácidos grasos, ¿sí? De las grasas que yo tenga, pues, de reserva. La capacidad de los tejidos para oxidarlos. ¿Quién hace oxidación? Pues tanto músculo como hígado, porque ahí es donde se lleva a cabo la beta-oxidación. La grasa intracelular y la extracelular proporcionan entre un 30 y un 80% de la energía para este tipo de energía de los ácidos grasos, ¿no? Dependiendo del estado nutricional, grado de entrenamiento y de la intensidad y duración del ejercicio. Aquí dependen de muchos factores. Sí, yo no puedo decir, estoy consumiendo muchas grasas, pero voy a usar mucho ejercicio, ¿no? Que está bien, pero también necesitamos, pues, el glucógeno. Sí, ustedes saben que si yo estoy usando una dieta keto, voy a estar utilizando entonces las grasas principalmente como fuente de energía y no estoy usando los carbohidratos. Ahora, ¿qué pasaría? No voy a tener un almacenamiento porque me voy a estar acabando solamente las grasas y eso lo hacen con el objetivo de bajar muy rápidamente de peso, no permitiendo tener nada de almacenamiento, porque siempre vamos al día, prácticamente, ¿sí? Digamos que tus ahorros te los estás acabando. Dice, el flujo sanguíneo al tejido adiposo aumenta si el ejercicio es de baja intensidad y esto incrementa la movilización de las grasas, sobre todo lo que es llamado la lipólisis. En ejercicio de alta intensidad se favorece el uso de triglicéridos intramusculares y se aportan entre un 15 y un 35% de la energía, siendo los deportistas de resistencia los que pueden conseguir mayor utilización, alguien de alto rendimiento. La activación simpática y disminución de insulina, que es lo que favorece la movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo, ¿verdad? Porque se inhibe la insulina y se activa el glucagón. Una, porque ocupamos el catabolismo y ocupamos incrementar los niveles de la glucemia plasmática. A intensidades inferiores al 40% del máximo, las grasas constituyen la principal fuente de energía, que es específicamente para el músculo. Tenemos la energía inmediata en el sistema ATP, fosfocreatina rápida, los ejercicios de corta duración y alta intensidad. Energía procede de reservas de fosfágenos intramusculares, ATP y fosfocreatina, y el ATP porque lo tenemos fácilmente por la contracción muscular. Y lo tenemos de la glucólisis aerobia. Ese sistema de aporte energético se agota rápidamente cuando se utiliza al máximo. Entonces, tengo muy poco y muy poco tiempo. Se recuperan por refosforilación del ADP. El sistema láctico, producción rápida de ATP, conduce a la formación del lactato, utilizada preferencialmente en ejercicios de máxima intensidad entre los 60 y 180 segundos. El catabolismo de la glucosa en la glucólisis anaeróbica permite una recuperación rápida de ATP, que aquí utilizamos el ciclo de Cori y la gluconeogénesis. Y el sistema aeróbico, ¿verdad? Dice principal sistema en ejercicios de larga duración. Utiliza los carbohidratos, las grasas y las proteínas como fuente de energía. Aquí utiliza las tres. Implica la participación directa del oxígeno, por eso se mide a partir del volumen de oxígeno. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo quería que el día de hoy viéramos con relación a los lípidos y que supieran, entonces, de dónde los obtengo, de qué reservas, de qué circulación,
con qué tipo de moléculas, cómo sufre lipólisis, quién los transporta, quién los introduce, qué enzima participa, cómo se lleva a cabo la beta-oxidación, en qué se convierten finalmente en de acetilcoenzima A. Ahora, algo bien importante que no comenté, y ahorita me acordé. Los ácidos grasos que son introducidos por la traslocasa carnitina, acilcarnitina, los introduce como ácidos grasos de cadena media, porque los ácidos grasos son unos chorizos grandes de 22, 20, 18 carbonos. Estos no pueden entrar a la mitocondria de esa cantidad. ¿Cómo los introduce? De 8 a 10 carbonos, que le llamamos ácidos grasos de cadena media. ¿Sí? Así es como se introducen los ácidos grasos en el interior de la mitocondria del miocito o del hepatocito. ¿Sí? Eso también es bien importante. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Sí? Fui como reloj de catedral, mira, bien puntual. Me tardé la hora en la clase. Miseli, buenos días. ¿Alguna duda, pregunta? Creo que por el momento no es mucha información, tendré que volver a ver la clase, pero creo que por el momento no. No, y la tienes que volver a ver, te voy a decir por qué, porque todo esto que yo vi ahorita es la parte que va a evaluar la química, sobre todo la cuestión muscular por el uso de lípidos. ¿Sí? Entonces, lean y estudien bien. ¿Sí? Y ella también va a evaluar la parte de aminoacidurias. ¿Sí? Ella nada más dijo, agarro aminoacidurias y agarro la cuestión de lípidos. ¿Sí? Ok, ahora vámonos con deficiencia de niacina y tiamina. Fidel, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ahora, ¿por qué tenemos que ver vitamina B1 y vitamina B3? Ahorita lo vamos a saber. Esta es una vitamina que está dentro del complejo B. Es una vitamina hidrosoluble. Fácilmente se elimina por la orina. Constantemente la debemos de estar consumiendo, ¿verdad? A través de nuestros alimentos. Algo también bien importante, esta vitamina es un micronutriente. ¿Qué función tienen entonces las vitaminas? Pues las vitaminas, la principal función que tienen es que son cofactores enzimáticos. Eso es una de las principales funciones que tienen las vitaminas. ¿Sí? ¿Cuál es la forma activa de la vitamina B1? Se llama pirofosfato de tiamina. ¿Sí? ¿Dónde se hace en su forma activa que se le unan estos dos grupos fosfatos de alta energía? En el hígado. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué alimentos pueden tener la tiamina? Por ejemplo, la contiene gran parte de los granos. Por ejemplo, el trigo, la tiene la carne de res, la carne de cerdo, el atún, por ejemplo, el huevo, algunas legumbres, ¿sí? Nueces, semillas, todos esos alimentos que forman parte de nuestra dieta o que deberían formar parte de nuestra dieta, obtenemos la tiamina. Ahora, yo acabo de decir que la forma activa o de la tiamina se metaboliza en el hígado. Es por eso que los pacientes alcohólicos que desarrollan una alteración en su hígado no pueden metabolizar esta vitamina a su forma activa. Ahora, Héctor, buenos días. ¿Cuál, Héctor? Sí, tú, el día de hoy, ahorita tú, y ahorita le toca al otro, no te preocupes. Para jalar parejo. ¿Me puedes decir, por favor, cuál enzima que vimos en una ruta metabólica utiliza el pirofosfato de tiamina? La verdad, no me acuerdo. Okay. Manríquez, buenos días.
Hoy andan muy serios, como que no quieren participar. ¿Qué onda, A ver. Alfredo, buenos días. Te contestó en el chat, Manríquez. No, pero pues es que cuando me contestan en el chat, no me escriben nada. Los que les he preguntado se me quedan callados. ¿Sí? No, dice que igual que no se acuerda. A ver, Alfredo, tú sí te acuerdas, ¿verdad? ¿Me puede repetir otra vez la pregunta, químico, por favor? ¿Cuál enzima de qué vía metabólica utiliza el pirofosfato de tiamina como cofactor? No, tampoco me acuerdo, químico. César, ¿te acuerdas? Denos una pista de qué ruta metabólica era. De la glucólisis aerobia. No, la neta no me acuerdo, químico. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué tal? Digo, no es el caso, pero que había dicho, le voy a dar un punto en el examen quien me diga. El complejo piruvato deshidrogenasa tiene 3 enzimas, ¿se acuerdan? E1, E2 y E3. ¿Y se acuerdan que la E1 utilizaba pirofosfato de tiamina? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No era la PFK? No. Es la TPP, la El pirofosfato de tiamina. Y lo utiliza la E1. Acuérdense que el complejo PDH estaba formado por 3 enzimas. ¿Sí lo recuerdan, verdad? ¿O no lo recuerdan? Mejor díganme si sí o no. Si no, voy a estar como hablando en francés o en ruso. ¿Sí lo recuerdan? Yo sí. ¿Sí? Ok. Si no, pues revísenlo, Entonces, el pirofosfato de tiamina lo utiliza una enzima llamada E1, que forma parte del complejo piruvato deshidrogenasa. Una vez que el piruvato fue introducido a la mitocondria, empezamos a utilizar este complejo multienzimático. Y esta enzima E1 necesita a la forma activa para entonces producir el acetilcoenzima y empezar a producir la energía que necesitamos. Es por eso entonces que el paciente que es alcohólico y como esta activación y esta metabolización y esta conversión de la forma activa de esta vitamina sucede en el hígado, al tener un daño hepático, una necrosis, una alteración, no interviene en los procesos energéticos. ¿Sí? Entonces le pega. ¿Cuál es el órgano que utiliza grandes cantidades de glucosa? El cerebro. Y es cuando viene el famoso síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿sí? Que se hace el paciente con una psicosis. ¿Sí? ¿Sí me siguieron de esa parte? Sí, químico. Entonces, nosotros tenemos que el pirofosfato de tiamina pues tiene que ser, dice, transportado al hígado por vía portal y una vez que se metaboliza para que se fosforile y esté en su forma activa y pueda entonces utilizar la enzima en los procesos que intervienen en la energía. Vea, eso es lo normal. Al tener el hígado dañado, pues muy difícilmente se va a poder llevar a cabo este tipo de transporte y este tipo de activación. Pero una enzima se encuentra más activa, fosforilada y desfosforilada, ¿no? Cuando hablábamos de esos términos. Dice, actúa como una coenzima para enzimas que catalizan las reacciones de separación o transferencia de grupos aldehídos, actuando como transportador. Ahora, no es aquí solamente en la complejo PDH donde se utiliza el pirofosfato de tiamina. Hay otras rutas metabólicas. Por ejemplo, dice, participa como coenzima en los alfa-cetoácidos deshidrogenasas, o sea, ciclo de Krebs. En los alfa-cetoácidos, por ejemplo, de esas enzimas a nivel mitocondrial, piruvato descarboxilasas, en la vía de las transcetolasas y fosfocetolasas. Esas vías, ¿de dónde son? Las famosas vías de las pentosas, que a partir de la glucosa 6-fosfato obtengo ribosa 5-fosfato y que ahí es donde se genera el famoso NADPH, ¿sí? Que esto nos ayuda para la síntesis de purinas. En la descarboxilación oxidativa de los ácidos o de los alfa-cetoácidos carboxílicos en obtención de acetilcoenzima A partir del piruvato, ¿verdad?
que es donde estábamos hablando de la E1. En el paso de el alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, otra enzima, ¿verdad? Que utiliza también como cofactor el magnesio, utiliza la coenzima FAD, ¿verdad? Que está durante el ciclo de Krebs. Dice, en la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico participa en el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa que requiere la tiamina. La deficiencia de esta forma activa, dice, bloquea la conversión de glucosa a piruvato y de piruvato a acetilcoenzima A. Dice, y afecta la descarboxilación del ácido alfa-cetoglutárico, transformación de hexosas en pentosas. Entonces, ¿qué es lo que va a tener también el paciente? Un menor aporte energético, porque participa sobre todo en los procesos aeróbicos, sobre todo en aquel proceso de la respiración celular. Y acuérdense que el cerebro, al ser transportado por medio de la sangre, ocupa grandes cantidades de oxígeno y grandes cantidades de glucosa. Entonces, neurológicamente, el paciente alcohólico, el que tiene el síndrome de Wernicke-Korsakoff, pues por eso tiene deficiencias de tiamina, ¿sí? Entonces, se va por otra vía, ¿verdad? A la vía de la gluconeogénesis para formar glucosa nueva. Y no me permite la secuencia de la vía aeróbica. Una vez, dice, usada la vitamina en su forma coenzimática, pirofosfato de tiamina, es degradada por el hígado y eliminada por la orina. ¿Ok? Por eso es hidrosoluble. Y la debemos de estar constantemente utilizando. No se acumula. Funciones. Participa como coenzima en algunas reacciones del metabolismo de hidratos de carbono, sobre todo en glucólisis aeróbica o vía de las pentosas. Utilizado por las enzimas implicadas en la descarboxilación oxidativa. Cuando hablamos de descarboxilación es que se pierde un carbono y se forma CO2. Ese es el significado por los procesos aeróbicos. Dice, de la glucólisis, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, cetoácidos de cadena ramificada, valina, isoleucina y leucina, y metabolismo de aminoácidos. En la vía de las pentosas, que también lo necesitamos al pirofosfato de tiamina. Dice, otro producto importante es el trifosfato de tiamina. Dice, se une o se acerca al canal de sodio de las membranas de los nervios para la propagación del impulso eléctrico. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, que las células neurológicas lo necesitan en sus membranas para la propagación del impulso eléctrico. Por eso el paciente que tiene Wernicke-Korsakoff, ya su sistema nervioso central se ve alterado, entra a un grado de psicosis, se vuelven muy locos los pacientes, ¿verdad? Porque afecta el sistema nervioso central. Las deficiencias dice que reduce la utilización del ácido pirúvico y algunos aminoácidos, sobre todo pegándole también a la misma gluconeogénesis. Dice, en tejidos por aumento de las grasas. Y hay dos enfermedades que aparecen por deficiencia de esta vitamina. Uno es el síndrome del beriberi y otro es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Sí? Dice, produce lesiones en los sistemas nervioso central y periférico, ambas patologías. La utilización de la glucosa se reduce en un 50-60% y en su lugar se utilizan los cuerpos cetónicos, que ya vimos que se formaban a partir de 2 moléculas de acetilcoenzima A en el hígado. Induce la degeneración de las vainas de mielina, ¿sí? Por la falta de esta forma activa, enzimática. Hay debilidad, ¿sí? Hay vasodilatación periférica, debilitación miocárdica, que se caracteriza sobre todo las alteraciones cardíacas y musculares en el síndrome de beriberi, que es la característica de la enfermedad, ¿sí? Y incremento venoso de la sangre al corazón, sobre todo aquellas alteraciones neurológicas, cardíacas y musculares. El beriberi tiene esa característica.
Alteraciones gastrointestinales, incapacidad, dice, por el músculo liso y de las glándulas del tubo digestivo para extraer suficiente energía. ¿Sí? Gran parte de los músculos lisos, la parte intestinal, ocupamos suficiente energía para llevar a cabo estos mecanismos. Dice, y provocando indigestión, estreñimiento, anorexia, atonía gástrica, hipocloridria, ¿sí? Y el beriberi, dice, se clasifica en 3 etapas. Si les llegasen a preguntar algo de beriberi, si acaso, ¿verdad? Es más común que pudieran preguntarles más Wernicke-Korsakoff. El beriberi nada más es muy evaluado, muy general en un dado caso, pero se clasifica en 3 etapas. Eso sí es importante saberlo, ¿no? Tenemos el beriberi húmedo, el seco y el infantil. El húmedo es aquel que afecta la parte cardíaca, el músculo cardíaco. El beriberi seco, la parte neurológica. Y el beriberi infantil, pues solamente se da en etapa de la infancia, con alteraciones como en fusión. Dice, se asocia con vasodilatación periférica, dando lugar a un cortocircuito sanguíneo arteriovenoso causando por una deficiencia del ATP, porque no está la forma activa. Piernas cansadas y pesadas, menos fuerza, edema periférico, derrames serosos, polineuropatía, dolor en el pecho, disnea, pulso frecuente irregular, venas y cuellos distendidas, disminución de volumen de orina y cardiomegalia. ¿Sí? Eso es lo que puede presentar el beriberi húmedo como clínica. Tenemos el seco, que afecta principalmente la parte neurológica, donde hay neuropatías periféricas, músculos débiles, sobre todo los músculos débiles al ver alguna afectación neurológica, pues para la señalización, ¿no? Y todo lo que es placa neuromuscular. En polineuritis, marcha táxica, dejan de caminar, pies y dedos en péndulo, o sea, empiezan a desencadenar todo este tipo de clínica. Y dice causada por la deficiencia. Entonces, un beriberi, sobre todo también puede venir por una desnutrición severa. Sí, hay países donde la pobreza es muy extrema, perdón, y no tienen los alimentos ni los requerimientos, ¿verdad? Que ocasionan este tipo de aparición de enfermedades por desnutrición y que subsecuentemente desencadenan algo que se llama marasmo. Sí, es como, digo, no me gusta andarlos poniendo de ejemplo, ¿no? Pero los clásicos niños del África, esa es la parte que empiezan a tener alteraciones cardíacas, neurológicas, ¿no? Sobre todo, y alteraciones del sistema nervioso central. Y el infantil, dice, es la única enfermedad grave que a veces ataca a los niños menores de 6 años, que les decía puede ser por un síndrome de desnutrición, que reciben cantidades de leche materna deficiente de tiamina, que también por la extrema pobreza solamente se alimentan de la leche materna y la madre, pues por los escasos recursos en su nutrición, pues no se lo transmite, ¿verdad? Y se presenta entre los 2 y 6 meses de edad. En los bebés se desarrolla la disnea, la cianosis, falla cardíaca, afonía, vómito, diarrea. Marásmico es que se les hace un vientre extendido, como de 5 meses de embarazo. ¿Sí? Y el síndrome de Wernicke-Korsakoff, dice, es la forma más grave de beriberi, es una forma de beriberi por la cuestión neurológica, como una subclasificación, vaya. Dice, el alcoholismo es la principal causa de deficiencia de tiamina por el daño hepático, porque ahí es donde se metaboliza la forma activa. Y este síndrome, dice, puede ser un error innato en el metabolismo de la forma activa de la tiamina. Causa confusión mental, oftalmoplegia por parálisis del sexto par craneal, coma, y sobre todo esa confusión mental la desarrollan hacia la psicosis. Empiezan a desencadenar algo que se llama sopsias. Se escribe con Z y O. Empiezan a imaginar que vienen unas arañas y hormigas sobre su cuerpo y los atacan y se agarran gritando y se vuelven muy violentos. Pueden atacar a las personas en un momento dado por la misma desesperación. ¿Sí? Llegan al borde de la locura. ¿Sí? Este tipo de pacientes. El diagnóstico dice evaluar el estado de la tiamina por medio de determinación de la actividad de la vía de las pentosas en el eritrocito. ¿Sí? Límite superior del normal es el 23%. Entonces se van viendo algunas
carencias, ¿verdad? Dicen pacientes con encefalopatía empiezan a incrementar todos estos valores, sobre todo si el paciente es diagnosticado con el síndrome de Wernicke, es reversible y le damos altas dosis de tiamina. Pero si el paciente es diagnosticado con Wernicke-Korsakoff, por más que lo bañemos en baños de tiamina, es irreversible, ¿sí? Ya no se puede hacer nada y va a ir avanzando la enfermedad, ¿sí? Como un tipo Alzheimer, vaya. Eso es por parte de la vitamina B1, ¿verdad? ¿Qué tipo de enzimas o en qué vías metabólicas participan? Por ejemplo, en la glucólisis aerobia o en la vía de las pentosas. La vitamina B3 o niacina, su forma activa es el ácido nicotínico o nicotinamina. Esta es una vitamina que me produce al NAD o al NADP, que muchas enzimas la utilizan de la glucólisis, del ciclo de Krebs, de la beta oxidación, de la vía de las pentosas, de la cadena transportadora de electrones. O sea, se fijan, en muchos sitios utilizan el NAD. La nicotinamida, dice, es la principal forma circulante en sangre y es transportada a los tejidos para intervenir en diferentes procesos metabólicos, según las necesidades de las células. Un gran número de estas enzimas que van a utilizar este tipo de coenzima. Entonces, esta vitamina B3 sintetiza a una coenzima llamada NAD o NADP, que la NADP pues sale y se utiliza en la vía de las pentosas. En el organismo se encuentra formando parte de dos coenzimas que yo acabo de mencionar. El ácido nicotínico, dice, y su amida son fácilmente absorbidos por la parte intestinal. La niacina se distribuye con amplitud en alimentos de origen animal y vegetales, forma parte de la dieta. El aminoácido esencial triptófano la puede convertir en NAD. O sea, la niacina se puede obtener a través de los alimentos y a partir de este aminoácido llamado triptófano. Sí, un aminoácido esencial. Por cada 60 miligramos de triptófano puede generarse 1 miligramo de niacina. Así, para que la dieta produzca deficiencia de niacina, debe ser pobre en niacina y triptófano. Entonces, aquí empieza a desarrollarse la enfermedad por deficiencia de esta vitamina, la pelagra. Y la pelagra, ¿sí?, se caracteriza en la clínica por las famosas 3D. Aritzi, buenos días. Buenos días, Kiko. ¿Cuáles son la clínica de las 3D en la pelagra? Lo vimos en bioquímica 1. Cuando vimos vitaminas, que es característica de la pelagra. Así como cuando decimos en la diabetes, las 3P, ¿verdad? Polifagia, poliuria y polidipsia. Aquí hay unas 3D. No estoy segura, pero no, sí. Ay, casi no recuerdo. ¿Bueno, era la demencia? Sí. La otra, pues lo bueno que te acordaste, ¿verdad? Y no se te aplicó la demencia. Diarrea, muy bien. ¿Y qué otra? Ay, se me va el nombre. Era demencia, diarrea y... Dermatitis. Esa, En ándale. otro grupo me dijeron dermatitis, diarrea. Ay, la otra no me acuerdo, químico. Le digo, demencia. Le dije, lo que le acaba de pasar ahorita, le dije, ¿verdad? Entonces es demencia, diarrea y dermatitis. Hay una afectación en la piel, ¿verdad? Y de hecho lo vimos en primer semestre cuando vemos vitaminas ahí. ¿Ok? Entonces es la característica clínica de la enfermedad que también afecta o lleva alteración neurológica. Dice, tiene múltiples actividades como coenzimas para deshidrogenasas que se encuentran en el citosol, ¿verdad? Acuérdense que tenemos
gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿verdad? Ahí utilizan gran parte de este tipo de enzimas, ¿no? Y dentro de las mitocondrias, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿verdad? Ese tipo de enzimas. Malato deshidrogenasa, dice, actúa en procesos de oxidorreducción como aceptores de hidrogeniones, participando en la glucólisis de NAD, NADH, ¿verdad? El ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la lipogénesis, la vía de las pentosas. Su carencia se manifiesta en alteraciones cutáneas, prurito, comezón, eritema en dorso de las manos, formando una piel rugosa, oscurecida, con puntos hemorrágicos, afecta los sistemas gastrointestinales y nervioso. Se le conoce como la enfermedad de las 3D, dermatitis, diarrea y demencia. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Que tengan ahorita, aprovechen, pregunten porque el examen es mañana, es a la 1 de la tarde. Dijo que cuando era Guernic sí era reversible y cuando ya era con Korsakoff ya no era reversible, ¿verdad? Se hacen Ah, ok. estudios clínicos, se hacen pruebas de imagen, se hacen muchos estudios especiales, ¿no? También, digamos, tipo entrevista, o sea, aquí es mucho usado lo que es la psiquiatría, ¿ok? Aquí es más bien por un médico psiquiatra y neurólogo que hacen el diagnóstico clínico sobre todo, ¿sí? Ok, ahorita Va, estoy gracias. haciéndoles la presentación que vimos. Y una vez para que ya las tengan hasta aquí vendría, pues tienen que trabajar todavía esta última parte, ¿no? En su carpeta de evidencias. Hoy les voy a dar chance hasta las 11:55 porque pues sé que tienen que anexar esta parte de aquí. Ok, estaba hasta las 8, entonces les voy a dar hasta las 11:55. Ok, déjenme abrirles ya y sirve que también abro la pestaña de clases del 12 al 16, entonces vamos a agregar. Va a ser sistemas energéticos por el músculo y le voy a poner entre paréntesis lípidos y ahí está. Aquí incluye la beta-oxidación y todo eso que vimos. Ya está, el primer archivo. Vámonos sobre el segundo, que es deficiencia de tiamina y de niacina y relacionarlo con las patologías. Mañana, ¿qué clase tienen de 11 a 1? Tenemos clase hasta la 1 clínica. Ok, nada más de favor con su maestro de clínica si les permiten salir unos 10 minutos antes para que sean puntuales a la hora del examen, que el examen empieza a las 11. Entonces que los dejen salir, no sé, 12:50 mínimo. Yo ya a esa hora voy a estar dándoles la entrada. Yo mañana, en la mañana, les voy a mandar el link de Zoom desde temprano para que tengan el acceso. Ok. El examen es a la 1, ¿verdad? Deficiencia de tiamina. Mande. Ah, ya me escucho. Ok, gracias. No, nada, es que no me escuchaba, desde ese ratito tenía duda. No podía prender mi micrófono. Químico, me revolví con lo que dijo del examen. ¿El examen es a la 1 o...? A la 1.
Pero revolverte en qué, si nomás dije que el examen era a la 1, que les pidieran a Es que dijo que pidiéramos chance para salir antes, pero una compañera le dijo que no, que teníamos clase hasta la 1, o sea que a la 1 tenemos clase nosotros de clínica. Yo Por entendí eso- que tenían clases de clínicas. Ok, entonces no les van a dar 1 hora de clínicas, perdón. Sí, ustedes tenían clase de nada más 1 hora, de 1 a 2. 1 a 2 3. horas. Sí, porque nosotros tenemos hasta las 3 clases, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, entonces nada más les van a dar 1 hora de clínicas, ¿sí? Que ya debe estar enterada su docente. ¿Quién es? Sí, está enterada. Obvio que sí. Ella puso el horario. Entonces, sí, entonces, terminados el examen, pues se van a la parte de... Ok, ya están las 2 presentaciones y les voy a subir la pestaña. O les voy a abrir la pestaña para subir la carpeta de evidencia. Es 15. Tienen hasta las 23:55. Ok, ya tienen todo. Tienen las últimas 2 presentaciones que acabamos de ver. Y ahí está. Ok, pues si no hay ninguna otra duda, pues ya terminaríamos el día de hoy. Ok. ¿Alguna duda antes de terminar? ¿Cuántas preguntas van a venir? Son como 37, 38, por ahí quedan. ¿Sí? Para 55 minutos efectivos, porque vienen casos clínicos. Ya saben que los casos clínicos siempre toman tiempo y a veces cada caso clínico trae 2 o 3 preguntas, ¿no? Entonces, por eso. ¿Peraza, alguna pregunta? ¿Desde qué tema viene? Desde metabolismo de glucógeno. ¿Sí? Glucogénesis, glucogenólisis, glucogenopatía, desde ahí. Todo lo de proteínas. Estudien aminoacidurias. Todas. Hasta la que menos puedes pensar que no me van a preguntar, no sé, alcaptonuria, orina de jarabe de arce o homocistinuria, bueno, porque las más clásicas es la fenilcetonuria, ¿verdad? O alcaptonuria a la mejor, ¿no? Entonces, todas, ¿sí? Estudien las vías, qué pasa, qué se acumula, qué enzimas participan. Yo les recomendaría que en aminoaciduras agarren un libro, ¿sí? No solamente agarren la presentación, apóyense en la presentación, pero con libro. ¿En dónde lo podríamos leer? ¿Qué Entonces, libro recomienda? los libros que yo recomiendo están en el programa operativo por número. ¿Sí? Está el Harvey, está el Devlin, ¿sí? Ahí están todos los libros que yo recomiendo. Cualquiera que tú gustes, pues ahí, ¿verdad? La que tú tengas como mejor opción, más digerible, pues ahí está. Por ejemplo, hay uno que está, a mí me gusta mucho, pero tiene un alto nivel, que es el de Baines, Bioquímica Médica. Sobre patología está súper fenomenal esa parte, ¿no? Pero ya depende de ustedes, ¿ok? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna otra duda, chicos, pues nos vemos el día de mañana. Mañana, pues, la clase es a las 3 de la tarde. Ya empezaríamos un tema nuevo, ¿ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos, que pasen buen día y mañana a partir de las 12:50 ya van a estar los accesos a la plataforma y temprano les mando el URL de Zoom. ¿Ok? Gracias, Químico. Vale, bye. Gracias. Buen día. Hasta mañana. Bye.